Bueno, buenos días. Vamos a continuar con el tema de estadística y vamos a recordar los parámetros de centralización y vamos a ver también los parámetros de dispersión. Lo vamos a ver todo con un ejemplo. Vamos a suponer que estamos estudiando el número de hijos de una serie de personas, ¿no? La distribución número de hijos. Entonces vamos a poner por aquí los datos de la variable, número de hijos. Le vamos a preguntar a 36 personas cuántos hijos tiene. Un grupo de 36 familias. Aquí voy a poner la frecuencia, la FI, y vamos a ver. Entre las respuestas que nos dan, los valores oscilan entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre 1 y 6 lo pongo de forma ordenada. Hay 5 familias que nos dicen que tienen un hijo, 15. Este es un ejemplo que estos son los datos que nos dan. Ya puesto como en forma de tabla de frecuencia. 15 familias responden que tienen 2 hijos, 11 familias 3 hijos, 4 familias 4 hijos, ninguna familia tiene 5 y una familia tiene 6. Y nos piden que calculemos los parámetros de centralización que van a hacer la media, que se simboliza con X, una barrita arriba, mediana, se simboliza ME, y moda, que se simboliza MO. La media de los valores, la mediana, que es el valor central, y la moda, que es el valor de la variable que más se repite. Bueno, pues para hallar primero la media, yo voy a multiplicar, se puede hacer de varias formas. Si yo tengo todos los datos de las 36 familias, si yo sumo esto, me va a salir 20, 31, 35, 36, las 36 familias. Normalmente se le suele llamar N mayúscula. Bueno, vamos a ver. Si yo coloco los datos de las 36 familias, es decir, las 36 respuestas, las sumo todas y las divido por 36, me da la media. Pero para hacerlo ya, una vez que tengo la tabla de frecuencia, se puede hacer más fácil. Multiplico xi por fi, es decir, los valores de la variable, este sería x1, x2, x3, x4, x5, x6, este sería f1, f2, f3, f4, f5 y f6, multiplico en fila, 1 por 5, 5. 2 por 5, 30, 3 por 11, 33, 4 por 4, 16, 5 por 0, 0, 6 por 1, 6. Y la media va a ser la suma de estas columnas, es decir, la suma, se pone así en matemáticas, la suma, el sumatorio, con este símbolo, de la columna xi por fi, es decir, los valores de la variable por su frecuencia, partido por n. Si yo sumo todo esto, esto es 68, 68 y 22, 80, 90. Si no me equivoco, 90. 5, 3, 8, 8, 14, 20, me llevo 2, 8, 1, 9, correcto. Será 90 entre 36. Esto va a dar 2 por 36, 72, 18, 2, 5, 3,5. 3,5 es la media. La moda, el valor que más se repite, es decir, el valor de la variable que tiene mayor frecuencia, el 15 es el número mayor de frecuencia, entre todos estos corresponde al valor 2. La moda es el 2. Y la mediana sería el valor central. Si yo dispusiera los 36 datos, las 36 respuestas que me han dado de forma ordenada, es decir, 5 veces el 1, 15 veces el 2, 11 veces el 3, 4 veces el 4, 0 veces el 5, 1 vez el 0, pongo de forma ordenada, me quedo con el valor central. Como son 36 datos, el valor central va a ser el 36 un número par, luego voy a dejar 17 a la izquierda y 17 a la derecha, dejaré 17 datos por aquí, 17 datos por allá, ya tengo 34 y los dos del centro van a ser el que ocupa el lugar 18 y 19. Estos son 5, aquí hay 15, luego aquí hay 20, aquí serían 20 datos, 5 veces el 1 y 15 veces el 2, luego el que ocupa el 18 y el 19 son el 2. Dos veces, para no tener que escribir todos los datos, pues me voy ya al grano. Entonces la mediana será la media de estos dos valores centrales, 2 más 2 partido por 2, es decir,
2. La mediana 2, la moda 2 y la media 3,5. Esos son los parámetros de centralización. Si queréis hacer la mediana completa, pues ya digo, ponéis 5 veces el 1, es decir, 1, 1, 1, 1, 1, 5 veces, 15 veces el 2, 11 veces el 3, 4 veces el 4 y al final os quedáis con el que ocupa el lugar 18 y 19, que van a hacer estos dos y hacéis la media aritmética. Si hubiera un valor nada más en el centro, en la mitad de la distribución, me quedo con ese valor. Ocurrirá cuando tenga un número impar de datos. Bueno, vamos a los parámetros de dispersión. Estamos en la página 282 ahora del libro. Parámetros de dispersión van a ser lo que se conoce como, nos va a servir el mismo ejemplo. Rango o recorrido va a ser la diferencia entre el valor mayor de la variable y el valor menor. Es decir, entre el x5, el x6, que es el 6, es el número 6, y el x1, el primero, que es el 1. Sería 6 menos 1, 5. Es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la variable. Diferencia entre el mayor y el menor. El mayor es 6, hay una familia que dice que ha tenido 6 hijos, 6 es el mayor, 5 familias que han tenido un hijo, 1 es el menor, pues 6 menos 1, 5. Y otro parámetro de dispersión es la desviación media, se escribe DM, desviación media. ¿Vale? Que va a ser la desviación media, va a ser la desviación que es respecto de la media, de los valores de la variable. Como vamos a servirnos de las columnas que tenemos aquí, de la tabla de frecuencia que tenemos aquí y esta columna auxiliar para hallar la media, y vamos a poner aquí la diferencia entre los valores de la variable xy menos la media, en valor absoluto. Es decir, 1 menos la media era 3, 3,5. 1 menos 3,5, pues 2,5, siempre en valor absoluto. 2 menos 2,5, 0,5. 3 menos 2,5, 0,5. 4 menos 2,5, 1,5. 5 menos 2,5, 2,5 y 6 menos 2,5, 3,5. Es decir, a los valores de la variable, a x y, le resto la media, le resto 3,5. He puesto aquí 3,5, no, 2,5, perdón. 2,5, tenía en mente 2,5, pero he puesto 3,5. A todo esto, valores le resto 2,5. Entonces esto es 1,5. A ver si no nos hemos equivocado aquí. 2 menos 2,5, 0,5, este está bien, este está bien, este está bien. Vale, están bien todos, ¿vale? 5 menos 2,5, 6 menos 2,5, muy bien. Bueno, pues este es el valor de, para hallar la desviación media, lo vamos a multiplicar ahora esto por la frecuencia, esta columna xy menos la media, por fi, por la frecuencia, es decir, esta columna, 1, 2, 3, la cuarta por la segunda, vamos a ir multiplicando, me va a dar 5 por 1,5, 7,5, esto es una columna auxiliar para hallar la desviación media, ahora veréis cómo se calcula. 15 por 0,5, 7,5, 11 por 0,5, 5,5, al multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir entre 2, 4 por 1,5, 6, 0 por 2,5, 0 y 1 por 3,5, 3,5. Sumo todo esto, 7,5 por 7,5 son 15, 20,5, 26,5, 27, 30. ¿Vale? Bueno, pues la desviación media, que la tengo aquí en la formulita, es la suma de xy menos la media en valor absoluto por fi, es decir, la suma de esta columna, porque todo esto no es más que esta columna, y esto es la suma, es decir, partido por n. 30 partido por 36, acordaros que la n era 36, esto es n, el número de datos que he recogido, 30 entre 36, este ejemplo viene en el libro 0,83.
Esa es la desviación media. Y el rango 5. ¿Vale? Desviación media, si es un valor muy grande, quiere decir que los datos están muy retirados unos de otros, los datos que he recogido, y si la desviación media es un valor pequeño, quiere decir que los datos están muy cerca de la media, están cercanos a la media. Bueno, pues esto es todo. Vamos a poner alguna actividad del libro. Parámetros de centralización, media, mediana y moda, que ya el otro día lo estuvimos repasando, lo estuvimos viendo. Parámetros de dispersión, rango o recorrido de desviación media. Para eso hay que formalizar las columnas que están aquí en el ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, venga, hasta luego.